Bueno, les proponemos hablar ahora de economía y de cómo estos cambios, estas subas, pero también medidas que está aplicando el gobierno para contener precios, van a estar impactando en el bolsillo de los uruguayos. Bueno, para analizar todas estas novedades es que recibimos hoy a Alejandra Pico, economista, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, arrancamos por las subas. Hoy tenemos una nueva suba del combustible, anoche, a partir de la medianoche. El lunes aumenta el boleto. Se ha visto, bueno, el incremento de la inflación y de los productos de consumo. ¿Cómo está impactando esto en el bolsillo, en el salario de los uruguayos? Sí, bueno, ya venimos desde hace un tiempo con presiones sobre el nivel de precios que se reflejan en una inflación, bueno, que viene al alza y que está por encima de las expectativas que tenía el gobierno para este año, y esa diferencia hace que, bueno, nuestros ingresos para la mayoría de los trabajadores asalariados del sector público, del sector privado, están ajustando por esas proyecciones que tenía el gobierno en materia de suba de precios para este año, que se ubican un poco por debajo del 6%. Tenemos una inflación promedio en los últimos 12 meses de casi 9%, entonces, bueno, estamos sintiendo los dos efectos. Un crecimiento de los precios que es cada vez más acelerado en bienes que son bastante sensibles para el consumo de los uruguayos, e ingresos que ajustan por debajo de esos niveles, y bueno, eso es lo que sentimos en el bolsillo, un menor poder de compra. ¿Estas medidas que está adoptando el gobierno pueden paliar de alguna manera esa situación? Ahí hay como que diferenciar dos cosas. Por un lado, estas medidas posiblemente tengan un impacto muy bajo en la inflación, por la manera en que se mide la inflación. Por ejemplo, la medida que se anunció de rebaja del IVA de los productos panificados, de los fideos. Si nosotros miramos la canasta de consumo de los uruguayos, esos bienes panificados y cereales, que además incluyen otras cosas, como por ejemplo el arroz, pesan poquito más del 5%. Estamos hablando de una rebaja del IVA. En la inflación va a ser algo muy insignificante. Una rebaja del IVA que en el precio final es un 10%, ¿no? Sí, exactamente. Y también va a depender de cómo eso se traslade luego efectivamente a los precios, porque lo que hemos visto en momentos anteriores en nuestro país, por ejemplo, cuando se hizo la reforma tributaria en el año 2007, que hubo también una rebaja, es que muchas veces esas rebajas de impuestos no son trasladadas a los precios de los bienes, no hay una verificación, ¿sí? Y entonces en el precio efectivamente no se ve. Hay una renuncia de parte del Estado de cobrar IVA por esos productos, pero no se traslada a los consumidores. Así es un compromiso de palabra, entonces. Exactamente. En otras oportunidades lo que se había hecho para efectivizar ese traslado, por ejemplo, como se hizo en el consumo de restaurantes, de bares, y también como había algunas devoluciones en los puntos de IVA, es que eso se hiciera con medios de pago electrónicos. Entonces ahí efectivamente podíamos ver la reducción en el precio. En este caso, por el momento se ha anunciado que sería una rebaja en el precio, pero en un momento en que los precios están subiendo por otras razones, ¿sí? Entonces es muy difícil ver si efectivamente se da, cuáles son todos los bienes en los que se va a dar, porque en ese 5%, un poquito más de 5% que yo decía, que involucra panificados y cereales, hay otros productos, como arroz, por ejemplo, que probablemente no baje, ¿no? Por lo menos no estaban incluidos. Entonces, en la inflación va a tener un efecto muy bajo. Hay otros bienes, como en los combustibles, como el precio del boleto, que tienen las subas tienen un impacto más grande. Ahora también habría que ver que capaz que en el bolsillo de las personas, en la medida en que se trasladen a precios, pueda tener un impacto un poquito más grande, porque de repente las personas sustituyen bienes, dejan de consumir otros productos, por ejemplo arroz, lo trasladan a consumir fideos, y entonces eso se ve más en el bolsillo que lo que se traslada en la medición de la inflación. ¿Qué productos deberían estar incluidos en esas medidas, en la visión de ustedes? Lo pregunto porque, por ejemplo, desde Cabildo Abierto, ¿no? Del Partido Colorado también, ¿no? Se hablaba de que se debería ampliar esa cantidad de productos cuando se votó la rebaja del IVA para el asado. ¿Y por cuánto tiempo? Porque también es otro tema de discusión, que estas medidas en principio son por un mes. Sí. Y eso también limita su impacto, ¿no? Sí, bueno, para que tengan, primero que nada, en la canasta de consumo de los uruguayos, obviamente alimentos y bebidas tiene un peso bastante importante, más del 25% en promedio, y más alta para los hogares de menores ingresos que gastan más en esos bienes.
Hay otros bienes que tienen que ver con los productos tarifados, la luz, el agua, los combustibles, por ejemplo, que después tienen un efecto directo pero también indirecto sobre los precios de consumo, que es más fácil para el Estado accionar sobre esos precios y también tienen un peso importante. Entonces quizás ahí hay una línea y que también se puede dirigir más, porque eso implica una renuncia fiscal hacia los hogares quizás que más lo necesitan, por ejemplo, rebajando las tarifas hasta ciertos niveles de consumo, por poner un ejemplo. En cuanto a los alimentos y bebidas, productos panificados, fideos, tienen un peso importante en la canasta de consumo de los uruguayos, pero para que eso realmente impacte en la inflación y en el consumo, debería sí ser un abanico más grande que involucre a lácteos, carnes, a otros productos como el arroz, frutas y verduras, ¿sí? Otros tipos de carne, porque justamente uno de los comentarios que se hacía es que ese es un tipo de carne que, bueno, que no tiene un peso tan importante y que además quizás es difícil también sustituir otros cortes por ese, porque es bastante específico. Entonces, bueno, habría que ver. Y en cuanto al plazo, creo que lo que se está pensando es que se está tratando de paliar estos efectos de suba de precios que vienen más que nada desde el exterior, con medidas que son transitorias en el entendido de que este shock sería un poco transitorio. Hay que ver, pero bueno, para que tenga efecto en general también tienen que ser más duraderos esos acuerdos o esas rebajas. Pienso, por ejemplo, en otra de las medidas de extender esas canastas que estaba dando el MIDES para la población más vulnerable. ¿Eso puede tener un impacto también favorable? Sí, eso puede tener un impacto no más es representativo. No, eso puede tener un impacto, el aumentar el monto que se brinda de las canastas, no en sí sobre el nivel de precios, pero sí sobre las posibilidades de consumo de las personas. Entonces, me parece que está bueno eso porque muchas veces no se puede atacar o es más difícil, tiene un costo más grande atacar los precios, efectivamente, porque nosotros estamos en un mercado donde el gobierno no fija o no regula los precios, entonces quizás se pueden tomar otras medidas para, sin tocar los precios, que es más difícil, tratar de amortiguar el efecto sobre los hogares y en particular sobre los hogares más vulnerables. Claro. Y Alejandra, para entender un poco, ¿de dónde viene esta suba de precios? Claramente hay un efecto de la guerra, del aumento de los commodities, pero también esta guerra lleva 30 días y el aumento de precios comenzó antes, de los combustibles y de otros precios. Sí. ¿Cómo se explica? Además, por ejemplo, los panificados también se usa la harina, no toda la harina que usa Uruguay es importada. Explícanos un poco cómo funciona esto del aumento de precios para no caer solamente en la explicación, bueno, está la guerra que sube todo. Creo que los efectos de la guerra, y por eso me parece que es importante tomar medidas rápidamente, aunque las medidas son un poco tardías, porque como tú decías, lo de la guerra es ahora, pero nosotros tenemos un nivel de precios que viene creciendo desde comienzos del año pasado, que está bastante desalineado con las expectativas del gobierno, entonces uno podría decir que estas medidas son un poco tardías. ¿Cómo se explica esta inflación? Nosotros podemos mirar los productos que compone la canasta y dividirlos en lo que se llaman los productos transables, que son los que se comercializan internacionalmente, y los productos que se comercializan a nivel local. Lo que estamos viendo es que cuando separamos la canasta en esos dos tipos de bienes, la inflación está proviniendo mayormente o está bastante por encima entre los productos transables que se comercializan internacionalmente que entre los no transables que se comercializan a nivel local. Eso significa que las presiones están viniendo básicamente de afuera, porque los precios de los transables, son los mercados internacionales básicamente los que determinan esos precios. Y no se explican solamente por la guerra. La salida de la crisis mundial que se dio a nivel económico producto de la pandemia llevó a una fuerte demanda de una cantidad de productos, de los cuales Uruguay exporta la mayoría, alimentos, y esos mercados internacionales comenzaron a presionar al alza esos precios. Hay una gran demanda por esos commodities que se dice materias primas, y en Uruguay se siguen esos precios. Hubo otros factores, lo mismo pasó con el precio del petróleo, y también otros factores relativos a los costos, por ejemplo, de transporte internacional, que también hicieron que los precios subieran. Entonces, en concreto, nosotros recibimos presiones de afuera sobre los precios,
hoy están un poco amortiguadas porque el tipo de cambio no está subiendo, o al revés, está bajando un poco, pero bueno, el único punto a favor de toda esta coyuntura se podría decir que es el dólar, entonces. Para algunos, para otros no, porque los importadores se están quejando. Pero dentro de las personas que se pueden ver más afectadas, que es la población más vulnerable, el efecto del dólar es un punto a favor. Sí, en materia inflacionaria, el dólar, porque también todos esos precios de los que hablábamos están fijados en dólares, amortigua un poco esa caída, pero bueno, el tema también de tener una inflación que viene más que nada afuera es que acota las posibilidades de, por ejemplo, la política monetaria y la tasa de interés para tratar de controlar esas presiones. Y lo que se trata de hacer en la mayoría de los países es, bueno, amortiguar eso, tratando de tomar otras medidas para que no recaiga tan fuertemente sobre los hogares o tener una renuncia fiscal, como se empezó a hacer ahora, y bueno, sacrificar impuestos en pos de bajar los precios. Ese sacrificio, lo que hay que ver es que se tiene que trasladar efectivamente a los consumidores, porque en definitiva esas renuncias de punto de IVA lo estamos pagando todos. ¿Sí? Ahora, Alejandra, se dieron a conocer datos en los últimos días respecto a la pobreza en nuestro país. Se venía de una mejora, una recuperación en 2021 respecto a 2020 de un punto donde bajó esa pobreza. Sin embargo, uno repasa la incidencia por franjas etarias y está casi en un 18% para los más jóvenes. Este impacto ¿puede hacer retroceder esa estadística que se está mostrando por estos días? Sí, y de hecho es posible que la suba de precios sea uno de los factores que esté atrás de lo que vimos que sucedió en el año 2021. Porque en 2020 se dio un incremento muy fuerte de la pobreza, unas 100.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza. Esa línea de pobreza se construye justamente a partir de una canasta básica de alimentos y de otros bienes que se ajusta por los precios. Entonces las personas que a nivel individual, per cápita, no reciben un ingreso para poder acceder a esa canasta que está fijada con esos bienes y a partir de los precios, bueno, las que no acceden a esa canasta son pobres y los que no están por encima de la línea de pobreza. En 2020 habíamos visto un crecimiento de unas 100.000 personas pobres. Que se explicaba sobre todo por el tema del empleo y desempleo vinculado a la pandemia, ¿no? Sí, se explicaba por el tema de la fuerte caída que había tenido el empleo, pero también por la caída que se habían dado en los ingresos, ¿sí? Había visto una caída muy fuerte, particularmente en el mercado de trabajo informal, ¿sí? Es gente que cuando le cayó el ingreso además no tenía otro sostén, no tenía un seguro de desempleo, entonces se vio muy impactada por la pandemia. En 2021, un poco de la mano del crecimiento del empleo, porque los ingresos siguieron cayendo, algunas personas habían logrado salir de la pobreza. Sin embargo, y lo que se había visto es que nosotros en 2021 por primera vez tenemos datos semestrales. Entonces se había adelantado que en el primer semestre unas 50.000 personas habían salido de la pobreza. Pero, justamente... ¿Esto puede llegar a que otra vez vuelvan a caer? Bueno, lo que pasó es que cuando vimos los datos de todo el año 2021, en el segundo semestre más personas habían caído por debajo de la línea de pobreza, entonces en el neto, que es el que podemos comparar con el año 2020, con esos 100.000, simplemente habían salido de la pobreza unas 34.000 personas, ¿sí? O sea, es mucho, ¿sí? Para esas personas particularmente, pero lo que nos muestra es que esas 50.000 estaban como sobreestimadas o eran personas que estaban en altas condiciones de vulnerabilidad y en el segundo semestre seguramente de cara a estas subas de precios de bienes que son muy sensibles, bueno, volvieron a caer por debajo de la línea de pobreza y el tema de los precios que hace a las posibilidades de consumo de las personas, al bienestar, afecta rápidamente a los hogares más pobres, a las personas que están muy cercanas a esa línea de pobreza y que las coyunturas las pueden llevar a mejorar rápidamente o a empeorar rápidamente. Las mejoras que se están viendo en los niveles de empleo que están mejorando, pero cada vez más suavemente, ¿podrían influir positivamente en la reducción de la pobreza o en estos índices que venimos hablando o no? Lo pregunto porque tú mencionabas justamente que muchas de estas personas trabajan en el ámbito informal, ¿no? Sí, nosotros en el ingreso de los hogares hay dos efectos. Un efecto que tiene que ver con el empleo, cuando mejoran las situaciones de empleo, obviamente los ingresos de los hogares aumentan, pero también tiene que ver con los ingresos que perciben esas personas que están ocupadas, ¿sí? Entonces ahí tenemos un poco
un contrapeso sobre esas mejoras, porque los ingresos de los hogares, que en verdad en 2021 crecieron, pero mucho menos de lo que habían caído el año anterior, están cayendo, ¿sí? Los ingresos de los trabajadores asalariados, los ingresos, por ejemplo, que reciben quienes participan de los jornales solidarios, que es algo que tuvo mucho impacto sobre los niveles de empleo, ¿sí? Hoy por hoy los ingresos de esas personas rondan los 6.000 y pocos pesos mensuales. Entonces, bueno, todo eso juega en contra. A la mitad se redujo. Sí, claro, ahí está. Hoy por hoy es la mitad de los jornales que en un momento se habían creado. Entonces, bueno, todo eso juega en contra y afecta negativamente lo que pasa con el ingreso de todos los hogares. Y obviamente que los que tienen menos ingresos tienen menos posibilidades de ajuste, más cuando esto se empieza a hacer cada vez más largo. Y me parece que el tema de los precios es un tema bastante sensible porque hace al bienestar de las personas y tenemos que pensarlo en un contexto donde esas 66.000 personas pobres más que tenemos respecto a 2019 nos indican que en materia, por ejemplo, de pobreza, estamos avanzando mucho más lentamente de lo que es, por ejemplo, el crecimiento de la economía o incluso el crecimiento del empleo. Entonces, tenemos que ver cómo hacer para que esos procesos de crecimiento económico, de mejoras en el empleo, terminen derramando, en definitiva, volcándose en los hogares y mejorando esas situaciones. Alejandra, apelo a tu profesión y porque era una duda que surgió por estas horas, ¿no? Respecto al anuncio que hace el gobierno del aumento del combustible, que está por debajo de la recomendación que hace en un principio ANCAP y luego la URSEA. En vez de 5 o 7 pesos es de 3. ¿Quién termina absorbiendo eso y cuánto le puede llegar a costar al Estado hacerlo por debajo? Porque ANCAP tiene un margen. Sí, yo creo que es necesario. Yo creo que la regla... No por querer que aumenten por encima, nadie quiere eso, pero claro. Eso va a tener un efecto a largo plazo, me imagino. Yo creo que la regla de ajuste de los combustibles, que fue uno de los artículos que estuvo hace poco en disputa en el referéndum. Ahí está. Creo que era una regla que era muy rígida, ¿sí? Atarse a esa regla, entonces me parece que es positivo que el Poder Ejecutivo tenga bastante flexibilidad en decir, quizás el incremento que se tendría que dar producto del aumento de los precios del petróleo y todas las cosas que juegan sería más alto, pero se ajustan por montos más bajos. ¿Por qué? Porque, es verdad que eso implica absorber parte de ese costo por la empresa pública y, en definitiva, estar dejando de lado otro objetivo que puede ser el déficit fiscal, pero muchas veces esos incrementos en el precio del petróleo, esos shocks son transitorios. Entonces, cuando uno lo traslada al precio de los combustibles, eso después se traslada a toda la canasta y algo que es transitorio, que quizás esperemos que en unos meses el precio del petróleo baje, cuando esa baja se traslade al precio de los combustibles, después no se traslada al resto de los precios. Entonces lo que termina pasando es que algo transitorio en el precio del petróleo a nivel internacional se traslada de manera transitoria quizás al precio de los combustibles que después bajan, pero de manera permanente al resto de los precios. Entonces es positivo que el Estado tenga la capacidad de absorber eso, porque tiene mucho más capacidad que hacerlo de los hogares, y no transformar algo transitorio en algo permanente sobre el nivel de precios, ¿sí? Porque los combustibles tienen un efecto sobre todos los precios, ¿sí? Bueno, habrá que ver entonces cómo vienen los próximos meses. Esperemos que para bien. Esperemos para bien. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Alejandra Pico, economista integrante del Instituto Cuesta Duarte. Ya son las 9 de la mañana, 18 minutos.